Vamos a la predicación de esta mañana. La predicación de esta mañana podría ser el fin de temporada de Y si fuera cierto. Vamos a ver el capítulo 4, que se llama Y si fuera cierto, aprender a vivir en la presencia de Dios. Es el episodio final. Durante 3 domingos hemos visto distintos aspectos de lo que ha sido, lo que estamos enfocados en cómo enseñar con respecto al tema del avivamiento. Y más que una predicación es una enseñanza. Tiene mucho que ver con cosas que tenemos que aprender, cambiar, reflexionar, cada cual de acuerdo a lo que reciba de la palabra de Dios. Esto es muy individual. Y espero sinceramente que sea parte de lo que Dios tiene para tu vida, en este cambio, esta transformación de corazón que Dios está buscando nosotros como iglesia, pero también en forma personal. Estar en ambos sentidos. Estamos esperando una mayor manifestación de Dios y de su presencia que lo que hemos tenido. Esta mañana, en las 2 reuniones, hemos tenido momentos muy lindos en la adoración. Ahí está como, en la mañana fue casi al terminar, y como que no terminaba, se nos alargó, y muy bonito. Hoy día fue como antes. Se dan cuenta que de repente no hay un patrón, pero de repente la presencia de Dios está. Y hay algo que nos hace adorar, hay algo que nos hace levantar las manos. Eso es el Espíritu de Dios, y estamos pendientes para seguir lo que Dios quiera hacer hoy día, o el día que sea, cuando Él quiera. No estamos dispuestos a Él. Dios está obrando, así como he contado situaciones difíciles, están pasando constantemente cosas sobrenaturales. Hoy día, al terminar la primera reunión, se acercó una mujer totalmente quebrantada. Mientras yo compartía el tema, el Espíritu Santo le empezó a hablar y se vio como niña. Y se vio como niña y vio a su mamá diciéndole exactamente lo que yo voy a predicarle a ustedes. Y renegó de su mamá y se enojó y guardó cosas contra su mamá. Y hoy día Dios le dijo, era yo. Yo la estaba usando para ti. Y yo oraba, le dije, llámala. Dile lo que te pasó, pídele perdón, porque Dios está revelando y está restaurando cosas. El domingo pasado, al terminar la reunión, un hombre se me acercó y me dijo, ¿sabes? En un momento tuve que salir hacia afuera y cuando entré, realmente sentí como algo que había aquí, era como un choque, como que era algo más sólido. Después me di cuenta que es la presencia de Dios y se empieza a notar, hay momentos en que eso se nota. Un testimonio me conmovió el día lunes de una persona en nuestra iglesia que lleva muy poco tiempo entre nosotros, meses, y pasó adelante, estábamos en la reunión del departamento de extensión y compartió su testimonio y empezó a hablar lo mal que llegó acá con Dios, muy lejos de Dios, y también llegó muy mal en lo personal. Y en muy poco tiempo el Espíritu Santo lo tocó, empezó a restaurar su relación con Dios y hoy día está empezando a soñar con algo nuevo para su vida. La verdad es que mientras yo estaba sentado allá atrás, en el salón, en el primer asiento, el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo lo estoy haciendo nuevamente, Y la verdad es que es tan impresionante porque desde que somos iglesia, he visto una y otra vez al Espíritu de Dios hacer lo mismo, restaurar vidas, tocar corazones, relaciones con Dios quebradas, restaurarlas. He visto conversiones, pero tengo que decir que nunca había visto tan rápido. Tan rápido como está sucediendo ahora, eso no lo había visto, no había sucedido. Todos los procesos, sí, seguro si te pregunto, alguno de ustedes va a dar un testimonio, pero ha sido consecuencia de varias cosas, discipulado, predicación. Hoy día está pasando así como rápido, como que los tiempos se están apurando, Dios está actuando de una manera muy distinta a lo que hemos vivido. No queremos, ni esperamos un tiempo solo de visitación de Dios, ni siquiera esperamos un avivamiento como objetivo final. Queremos que Dios habite en nuestro medio. Y hay una diferencia enorme con eso. David, el gran adorador de Israel, en el Salmo 26:8 dice, amo tu santuario, oh Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Salmo 26:8, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. David no estaba hablando del cielo, porque si no, él no podría ver eso. Él estaba ahí. Había un lugar donde sabía dónde estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. La presencia de Dios se estaba solidificando. La sustancia de Dios, la naturaleza de Dios se estaba haciendo palpable en el tiempo de David. Y lo vemos después en la Biblia, en el templo, como la presencia aparecía. Y eso es algo de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Durante este tiempo Dios nos está haciendo un llamado como iglesia a alistarnos para entrar a su presencia, a cuidar nuestros corazones, a cambiar de tipos de actitud, a reparar el altar que es tu corazón, porque el Espíritu Santo vive en tu corazón y en mi corazón, a reparar ese altar para que pueda recibir la visitación de Dios en nuestro medio. Yo sé que cuando tú has sido parte de una iglesia donde el Espíritu Santo se predica, se deja fluir, lo más probable es que hayas tenido manifestaciones de Dios. Es lo más probable que eso haya sucedido. El punto es que lo más probable es que lo que tú viviste, que no sé lo que es, no es ni la muestra de lo que vas a vivir.
Yo estoy convencido de eso, que lo que yo puedo haber experimentado con Dios es con lejos solamente una señal de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y eso es lo que a mí me tiene muy animado. Trato de no pautear a Dios ni me quiero imaginar lo que Dios quiere hacer. Trato siempre como estar cuidando de no manipular la presencia de Dios, porque es una tentación muy grande y lo he visto muchas veces hacer en iglesias. No, creo que realmente sea el Señor. Y durante este tiempo he estado recordándome de tiempos en mi vida donde estuve como muy cerca de Dios, como que parecía que lo podía tocar. Y hay 3 situaciones de mi vida que quiero compartirles, donde eso lo viví con mucha intensidad. La primera situación lo viví siendo joven, hace muy pocos años atrás, donde hubo un tiempo maravilloso. Eso sucedió después del pronunciamiento militar en Chile, donde hubo un avivamiento en muchas iglesias. Dios trajo palabra profética, pero lo más impactante de la época fue la cantidad de miles de jóvenes que se convirtieron. La verdad es que lo más cercano que he visto yo en Chile a un avivamiento fue lo que pasó en ese periodo. La necesidad que había en el país de los 2 bandos hizo que la gente se volviera a Dios, a buscar al Señor, y el Señor vino, en muchas iglesias vino. Ahí yo presencié y escuché palabras proféticas que se cumplieron en días. Eso nunca lo había visto. Y realmente fue el inicio de mi vuelta al Señor. Fue ese tiempo yo empecé a conocer realmente al Señor. El segundo tiempo que me viene a la memoria es en el año 2004, cuando nos congregamos con la Viña Las Condes en el edificio del Omnium. El edificio del Omnium, para los que no lo conocen, es un tremendo auditorio, bastante inhóspito, muy helado, como profundo, gigante, pero ese lugar el Señor lo eligió para manifestarse. Me acuerdo de varios domingos que había, la adoración empezaba y no terminaba, y todos adorábamos, y algunos nos quebrantábamos, y la verdad es que varias veces nunca hubo predicación, sencillamente nos dedicamos a orar al Señor. Pero recuerdo en forma especial un día domingo, en que la presencia de Dios estuvo tan fuerte, la oración se continuó, ya habían como en 8 canciones, repetían la misma canción, y me acuerdo en un momento que el pastor Roger pasa adelante y empieza a animarnos a buscar al Señor, a entender lo que estaba pasando, aquí el Espíritu de Dios está aquí, y en algún momento dice, mira, allá en el fondo Dios se está moviendo. Yo que estaba sentado en un lugar como por ahí del escenario, que estaba absolutamente en la presencia de Dios, pudo más mi curiosidad y me levanto. Me levanto y miro y veo el lugar y después sencillamente volví a sentarme y nunca más pude conectarme con Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es fiel, porque Dios es exclusivo. Pero ahí en el Omnium yo vi eso, se vio palpable y yo sé que hay algunos que estuvieron ahí, que están aquí presentes esta mañana, que pueden relatar lo mismo que yo estoy contando. Y la tercera vez que me sucedió esto fue cuando algo que conté hace 2 o 3 predicaciones atrás, cuando hice por primera vez experiencia con Dios. Cuando tomé un compromiso real con Dios de hacer el libro. Al principio muchas dudas. Al principio como que no creía lo que decía la carátula ni lo que me decían los demás. Hasta que empecé a entender que realmente Dios me estaba llevando a hacer ese libro discipulado. Y llegó casi las últimas reuniones y me acuerdo que en ese entonces yo vivía en una casa de 2 pisos, bajaba al primer piso para tener un tiempo a solas con Dios. Y ese día específicamente no alcancé a colocar música, no tenía Biblia, ningún libro, ni el discipulado, ni nada. No había orado y sencillamente entro al lugar y había algo ahí. Había algo ahí que era palpable, era la presencia de Dios. Yo entré al lugar, me empecé a quebrantar de inmediato y fue un fluir del Espíritu Santo. Yo hubiera querido tener el entendimiento que hoy día tengo de esto, porque yo no hubiera salido de ahí. Sencillamente lo vi como un momento, como algo que ya vendrá otra vez y me fui. Y esas 3 veces que yo estoy contando, parecía que lo podíamos tomar, parecíamos que podíamos ver la presencia de Dios tan tangible. Me gustaría decirte que las experiencias que tuvimos conjuntamente con otras personas, permanecieron en el tiempo o que aún más están presentes. Pero la verdad es que no fue así. La verdad es que ninguna de las experiencias que he relatado ya existen en el día de hoy. La experiencia de Azusa tan extraordinaria que dio origen al movimiento pentecostal en el mundo, hoy día prácticamente no hay nada. Cuando yo compartí el primer domingo que hablé sobre los avivamientos, Humberto y Lili, ellos vienen a la reunión de la mañana, fueron después de esa reunión a Valparaíso. A ver el lugar donde un 12 de septiembre de 1909 el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar, ahí están los relatos de los bomberos que venían porque se veían lenguas de fuego que salían del lugar y no encontraron absolutamente nada. Muchas personas se sanaron, conversiones, lenguas, todo sucedió ahí. Y llegaron al lugar.
atraídos por la curiosidad. La calle de ese entonces se llama El Olivar, hoy día tiene otro nombre. Y me contaba Humberto que se encontraron con una iglesia más bien pequeña. Trataron de hablar con el pastor preguntándole por las cosas los relatos que habían de la historia. Y la verdad es que el pastor ni siquiera se veía muy animado a contarles lo que había sucedido en el lugar. Trataron de indagar algo sobre lo que quedó después de eso. Y la verdad me decía, pastor, no había nada, absolutamente nada. Nos fuimos muy frustrados. Las expectativas que teníamos estaban muy distantes a lo que realmente estaba sucediendo en ese entonces. Un día ese lugar fue glorioso y ahora no había nada. Las preguntas surgen de inmediato. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con los avivamientos? ¿Por qué se van? ¿Por qué terminan? ¿Tiene que ser así? Otra pregunta podría ser, ¿qué sucedió después de lo sobrenatural, lo glorioso? ¿Qué hicieron las personas con eso para que sucediera lo que sucedió? O sencillamente es así. ¿Se trata solamente de una irrupción del reino, un momento en que se abre una ventana y después se retira? Son muchas las preguntas que uno puede darse y plantearse con respecto a esto. Y francamente no tengo ninguna respuesta categórica al respecto. Creo que puedo entender algunas cosas, pero no lo sé. Pero Dios puso en mi corazón entregar aquellas cosas que sí entiendo, aquellas cosas que sí sé, aquellas cosas que sí he vivido en relación a acercarse a la presencia de Dios. Están basadas principalmente en principios, mandamientos, verdades bíblicas. Y también están basadas en experiencias que tuve con Dios, cuando he visto a Dios acercarse hacia su iglesia. Y he visto lo que ha sucedido y por qué se ha retirado. Lo que voy a predicar esta mañana lo hago con el profundo deseo que Dios cambie aún más el corazón de nuestra iglesia. Que cambie tu corazón, que siga cambiando mi propio corazón. Que siga preparando el santuario que somos cada uno de nosotros para que Él pueda morar en medio nuestro. Lo hago con profundo respeto, porque algunas de las cosas que voy a decir probablemente tal vez te molesten, tal vez te toquen, tal vez sea difícil para ti o tal vez no la entiendas. Pero quiero que veas que lo que hay detrás de esto es el deseo del corazón de Dios de estar preparado para los tiempos que se nos vienen encima. Es probable que después de esta predicación más de alguien, de los predicadores, diga, faltó predicar de esto. Y a lo mejor alguien va a tomar el hilo y va a seguir predicando. Yo creo que termino con este ciclo, pero no sé lo que Dios va a hacer con los demás que van a predicar los próximos domingos que vienen. Lo primero que quiero mencionar es que cuando buscamos a Dios y lo encontramos, es factible. Está en la Biblia, está en la historia secular del cristianismo. Encontrar a Dios, atrapar a Dios, es factible porque Dios quiere ser atrapado. Esa es la conclusión. Históricamente, bíblicamente, eso ha sucedido. El problema es muy distinto permanecer en la presencia de Dios. No es lo mismo encontrar a Dios, otra cosa es permanecer en la presencia de Dios. Yo quiero que reflexiones algo que compartí en la mañana. Si tú estás de novio, todo es maravilloso, todo es fantástico. Se miran, sonríen, las maripositas que suben, que bajan. Y cuando ya das el paso del casamiento, ahora todas esas maripositas hay que aterrizarlas, porque ya ahora están juntos, y ahora hay que ver cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las cosas que nunca conociste de la otra persona, y es muy distinto el que sencillamente tener ese momento íntimo maravilloso a tener que compartir todos los días. Eso es permanecer en la presencia de Dios. No es lo mismo venir un día domingo a adorar al Señor o que Dios venga y te postre o te caiga o no sé qué es lo que Dios puede hacer contigo. Y otra cosa es vivir en su presencia. Y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. El gran problema que veo yo con los cristianos en general, y nosotros incluidos, es que la mayor parte de los cristianos cree que lo que nos aparta de la presencia misma de Dios, lo único que nos aparta de la presencia de Dios es el pecado. O lo que entienden lo que es pecado. Y la verdad que eso es cierto, si no pregúntale a Adán y Eva, ¿qué les pasó? Estaban ahí fuera. O sea, eso es muy cierto. Pero no entendemos que hay muchas cosas más que también nos alejan de la presencia de Dios. Tengo que decirte en primer lugar que hay cosas que no son pecado y que nos alejan de Dios. Que Dios nos pone ahí y no son pecados. Tengo que decirte que probablemente hay cosas que tú haces, tú vives, tú practicas con absoluta seguridad y liviandad, pero bíblicamente son pecados y ni siquiera tienes idea. Y tengo que decirte que hay actitudes, hay conductas, hay decisiones que tenemos casi a diario que de alguna manera te alejan de Dios.
No sé si todas pueden ser consideradas como pecados, pero te alejan de Dios. Porque a Dios hay que conocerlo. Quiero que te dispongas a escuchar atentamente lo que voy a hablar, para ver si hay algo de lo que voy a compartir esta mañana que sea para tu corazón, que sea algo que te ayude a acercarte a Dios. Y no lo veas como un juicio, velo como algo que Dios te está hablando, porque Dios te está llamando a entrar. Dios no quiere que sigas afuera del velo, Dios quiere que cruces hacia el lugar santísimo. Él quiere que entres a la presencia misma de Dios. Él quiere que lo veas cara a cara, que no te conformes con lo poco, porque Él quiere manifestarse. ¿Qué entiendo? ¿Qué cosas veo? ¿Qué acciones nos alejan de Dios? Voy a partir creo que hay cosas que desconocemos o ignoramos de cómo es Dios. La clave es que tú puedes conocer, a saber de Dios todo. Puedes saber absolutamente toda la Biblia de memoria, pero eso no significa que conozcas a Dios. El ejemplo que di es este. Yo puedo saber mucho de la realeza inglesa, porque veo los programas de televisión, hay revistas que te hablan de eso, que el príncipe no sé qué, que el Willis, que los hijos que le nacieron, todo. Pero eso no significa que yo sea íntimo con ellos. Conozco detalles de su vida, porque dime quiénes son más expuestos que ese tipo de personas. O sea, hasta que pasa dentro de los dormitorios, poco menos. Pero eso no significa que yo tenga una relación con ellos. Es exactamente igual con relación con Dios. Que yo sepa de Dios no significa que yo lo conozca como Él. El autor de Experiencia con Dios dice, a Dios se le conoce por experiencia. Solo por experiencia. Lo que leíste, aprendiste, ahora tienes que vivirlo. Eso es lo que está diciendo. La Biblia es para vivirla y así lo vas a conocer. Es nuestro desafío conocerlo como persona. Dios es una persona. Dios es una persona, pero es una persona divina, pero es una persona. Tiene sentimientos, tiene emociones, hay cosas que le gustan, hay cosas que lo alegran, hay cosas que lo entristecen, hay cosas que lo acercan, hay cosas que lo alejan, porque es una persona. ¿No te pasa a ti como persona todo lo que estés mencionando? Es una persona que también decide. Es una persona que tiene formas, ¿no tienes formas tú? ¿No tomas decisiones tú? Dios es exactamente igual. Y mientras no entendamos eso, lo vamos a ver como un ente. Ponle el nombre que quieras, sagrado, maravilloso, espiritual, el gran creador, lo que quieras. Pero mientras no lo veas como persona, no estás tratando con una relación personal. Por eso que no podemos ver muchas cosas que nos alejan de Dios. Porque lo vemos como algo, pero es una persona. Lo que yo aprendí en la experiencia del ovni que les relaté el año 2004, cuando Dios se manifestaba con toda su gloria sobre la iglesia, y mi curiosidad, a pesar de que Dios estaba conmigo, me llevó a pararme y empezar a mirar qué es lo que estaba pasando por allá. Después, cuando trato de volver, nunca más esa presencia que estaba sobre mí estuvo ese día. Pero sí estuvo la voz de Dios. Y Dios me dijo lo siguiente: yo no compito, Leo. Yo no compito. Yo estaba contigo. No lograste ver quién era yo. Mi humanidad, mi carnalidad, mi curiosidad, el querer sapear, ponle el nombre que tú quieras, fue mucho más potente. Y no logré discernir que lo que estaba sobre mí era sagrado. Era Dios. Fui liviano. Y el Señor me dejó, pero aprendí una lección que nunca más he olvidado hasta el día de hoy. Me acuerdo de esa experiencia. Hasta el día de hoy hago esfuerzo. Ustedes siempre me van a ver, cuando estoy acá en la iglesia, siempre me van a ver sentado delante. Cree que a veces me gustaría estar sentado atrás, me gustaría salir, me gustaría ir al baño. No, pero lo hago exclusivamente porque sé que estoy delante de Dios. Porque Dios está aquí. ¿Lo creo, no? ¿Está Dios aquí o no? ¿Lo sientes realmente en tu corazón? ¿Lo vives en tu corazón? ¿Es para ti más que un conocimiento intelectual o lo logras percibir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios no compite, acuérdate de esto. Cuando Dios esté presente, Él deberá estar primero. Cuando Dios está presente, Él debe estar primero. Segunda cosa que he aprendido y que lo enseñamos en las iglesias de la Viña es que Dios viene por oleadas. Es como las olas del mar. De repente tú estás en la playa, te vas a bañar, viene una ya, te llena entero y viene después un bajo. Hasta que de nuevo, y a veces se demora harto, no se levanta la otra ola. Hasta que de repente viene la otra y te vuelve a sumergir. Dios es exactamente igual. La presencia de Dios es exactamente igual. Hay momentos que tú estás bajo la presencia de Dios. Y lo que sucede normalmente con la mayor parte de los cristianos, que ya no lo siento. Ya se fue. Entonces tomo la decisión de levantarme e irme. Algunos literalmente se van para afuera. O sea, como terminó. Como que Dios no siguiera aquí. Otros se sientan, otros dejan de orar. No sé cuál podría ser la actitud tuya. Pero el punto es que como Dios viene en oleada, si tú esperaras un rato, tal vez te sumergirías de nuevo.
tal vez vendría de nuevo la gracia de Dios sobre ti. Dios viene en oleada, no lo olvides nunca. Yo decidí ya hace años a no moverme hasta el último momento. Si yo estoy orando, estoy postrado, hasta el último momento y le empiezo a preguntar al Señor, Señor, no más. Y ahí recién tomo la decisión de moverme, salir o lo que corresponda. Espero te sirva, espero que lo experimentes, porque lo que estoy diciendo es así, es verdad. El segundo concepto que quiero hablar esta mañana es el concepto que se llama prevaricación. ¿Saben lo que es la prevaricación? Es hasta difícil decirlo. Quiero ser honesto, no pensaba hablar de la prevaricación, no pensaba. Pero el día jueves, que fue un día tremendo, un día que recibí casi todas las llamadas de problemas, situaciones, enfermedades de todo tipo, era el día principal para preparar la predicación. Y yo dije, Señor, necesito un espacio de paz. Y me puse a leer la Biblia, estoy leyendo el profeta Ezequiel, y justo me tocaba el capítulo 15 de Ezequiel. Y me pongo a leer el capítulo 15 de Ezequiel, y me llamó la atención, porque era un capítulo muy duro, bastante duro. Normalmente en el Antiguo Testamento vemos algunos pasajes que son muy, muy duros, pero me llamó la atención la analogía, y quiero ser bien honesto en esto, que en el capítulo 15 Dios está hablando del pueblo de Israel y lo está comparando con la madera de la vid, no con la vid, con el tronco, con la madera de la vid. Y dice algo así como de la madera de la vid. Esta madera no sirve para obra alguna, sino que solo sirve para quemarla. Los versículos 7 y 8 de 15 de Ezequiel, del capítulo 15, dicen lo siguiente. Ezequiel 15, 6 a 8. Por tanto, así dice Jehová el Señor. Como madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Me sentí profundamente conmovido al ver cómo veía Dios al pueblo de Israel, pero también con la palabra. Yo sabía que prevaricación estaba asociado a infidelidad, ese era el concepto, pero sentí la necesidad de investigarlo, de verlo más allá, y lo busqué. Y encontré definiciones de prevaricación, tanto seculares, en el mundo secular, como cristianas. Te voy a leer una definición secular de prevaricación. Dice así, es fallar conscientemente a los deberes inherentes a un cargo o a una responsabilidad adquirida. Cuando se toma una decisión o se dicta una resolución injusta, teniendo plena conciencia de la injusticia, conciencia que se está obrando mal. ¡Wow! No solamente que dejas de hacer algo, sino que estabas dejando de hacer algo o obedecer algo, teniendo plena conciencia que era lo que tenías que hacer. Eso es lo que dice la definición secular. ¿Y qué dice la definición en el sentido bíblico? En el sentido bíblico, prevaricación es hacer omisión, hacer como que no existe, dejar de hacer, no escuchar, no seguir, no obedecer, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras, hacer omisión de los mandamientos de Dios que encontramos en la Biblia y que expresan su voluntad. Me sentí muy conmovido porque la verdad es que no son pocos los cristianos que hacen esto y no saben que están prevaricando, porque ni siquiera saben que la prevaricación existe, ni saben qué significa. Y la verdad es que sentí de parte de Dios, habla de esto, porque esto no está bien delante de mí. Y le pregunté al Señor, ¿cuáles serían prevaricación en una iglesia? Sencillo, lo que yo mando y deciden, sabiendo desobedecer. Y yo quiero hablar de algunas pocas cosas que están en la palabra de Dios, las más generales, y que en realidad son obedecidas por menos de la mitad de los cristianos. Hacer misericordia. La misericordia es inherente a nuestra fe cristiana. Se nos pide a todos nosotros ser misericordiosos, como Él es misericordioso con nosotros. Santiago, el libro de Santiago 2:15 al 17, la NTV dice, supóngase que viene un hermano o una hermana que no tiene que comer y con qué vestirse. Y ustedes le dicen, adiós, que te vaya bien,
como la cumbia, y que tengas un buen día. Abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le das ni alimento ni le das ropa. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Sabías tú la misericordia? ¿Sabías como cristiano que tienes que ser misericordioso, misericordiosa? ¿Lo practicas? Si no lo estás practicando, eso se llama prevaricación. Nosotros todos los meses ponemos un canasto afuera, lo anunciamos, se anuncia acá, se anuncia en la agenda semanal. El canasto está ahí cuando llegas el domingo. ¿Tú echas algo en ese canasto? ¿Sabes que tienes que hacerlo? Prevaricación se llama eso. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que nos cuesta entender? Estuve orando sobre ese tema, pero antes que eso me recordó, es lo mismo que pasa con los diezmos y la ofrenda. Todos mis hijos saben que la palabra de Dios dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, traed todos los diezmos a la alfolí, apartad del 100% el 10% porque es para el reino de Dios, es para la obra de Dios, para los que sirven en la obra de Dios. Y sin embargo, toman decisiones conscientemente y no lo hacen. Prevarican. Me recordó que en su palabra está el no deber a nada a nadie. Y sin embargo, en la iglesia hay gente que le deben dinero u otras cosas a personas de la propia iglesia. Y me dijo que no es suficiente con decir, hoy sí te debo plata. No, págalo. Paga lo que debes. Porque eso se llama prevaricación. Me recordó que la palabra de Dios dice que, y es el gran mandamiento, que deberíamos ir y anunciar el evangelio a otras personas. Y uno pregunta a la iglesia, ¿cuántas personas has traído tú a los pies del Señor? ¿Sabías que habías escuchado ese versículo? ¿Estabas consciente que eso es lo que hay que hacer? ¿Lo hiciste? Si lo hiciste, Dios te bendiga. Dios traerá bendición sobre tu vida. Pero si no lo has hecho, estás prevaricando. La prevaricación no es un concepto, es un pecado. No es un concepto, es un pecado. Es un gran problema para los cristianos, porque no lo ven como tal, ni siquiera conocen el concepto. Y me decía el Señor, lo que pasa con esto, recuerdo la predicación de Maricela hace 2 o 3 domingos atrás. Si el problema está, es que no actualizan mi palabra. Vivimos en una civilización que actualizamos todo. Te llega Instagram, que actualiza y lo actualiza. Te llega algo del WhatsApp, lo actualiza. Del celular, lo actualiza. Computador, actualiza. iPad, actualiza. Pero la palabra de Dios no. Y te suena arcaica. Te suenan los mandatos de no, eso no es. Es vivir la palabra de Dios. Y eso no va a suceder si no renuevas tu mente para que cambie tu corazón. Actualiza la palabra de Dios y lo que dice hacer misericordia, vas a sentir el deseo de hacer misericordia. Sencillamente lo vas a experimentar. Pero si no, va a ser un concepto que es del Antiguo Testamento. Pero Dios no piensa así, Dios no dice eso. ¿Sabes? A veces nos cuesta tanto entender estas cosas. La predicación es un pecado que nos aleja de Dios y sus bendiciones. Nos aleja de Dios y sus bendiciones. Acuérdate lo que pasó con el pueblo de Israel. Fue comparado como la madera de la vid, inútil, solo buena para ser quemada. Dejé para el final el tema de la profanidad. ¿Sabes lo que es la profanidad? ¿Alguien sabe lo que es la profanidad? Profano. Nos acercamos, estamos más cerca ya. Creo que ese es el mayor problema de la iglesia cristiana, de todas, yo creo esta incluida. La profanidad es el mayor problema que tenemos los cristianos. Es tan así que la gran mayoría de una iglesia ni siquiera sabe lo que significa la palabra. Menos se ven a sí mismos como profanos o profanas. Si no sé lo que significa la palabra, menos voy a poder decir, estoy al riesgo de hacer tal cosa. No sé lo que es. Sin embargo, la Biblia está llena de advertencias, llena de palabras de Dios para ti y para mí, advirtiéndonos sobre la profanidad, advirtiéndonos cómo realmente es Dios y qué es lo que Él espera de nosotros, y diciéndonos, cada vez que tú actúas como un profano o una profana, te estás alejando de Dios, estás poniendo barreras con respecto a Dios. ¿Cómo se define profanidad?
se define como el desprecio o trato con lo sagrado sin el debido respeto. Desprecio o no tratas con respeto a lo que es sagrado. En especial, lo que dice referencia con el nombre de Dios. Liviandad. Superfluo. Lo digo, pero en realidad no lo pienso o no lo siento. De eso está hablando. El pecado, la profanidad, no es sencillamente un pecado, sino que es la conducta que tenemos, la actitud que tenemos referente a la indiferencia, el desprecio con respecto a Dios, las cosas que son sagradas. La familiaridad con Dios nos juega en contra. El sentirlo muchas veces tan cercano, tan padre, que luego pierdo la noción de que sí, es mi padre, pero es Dios. Como que lo metemos en el bolsillo, Dios me habla. Entonces, como Dios me habla, me tiene que hablar. No, no es así. Dios sigue siendo Dios. Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Dios es una persona, pero es una persona divina que se merece respeto, agradecimiento, honra, reverencia, sujeción, amor y adoración. ¿Qué me quedó fuera? Todo eso se merece. Levíticos 22:32, Reina Valera. Levíticos 22:32. Dice así: y no profanéis mi santo nombre. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea glorificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Quiero parafrasear un poco el versículo porque tiene como parte. Este versículo está compuesto como parte. Y no profanéis mi santo nombre. No seas profano, no seas profana. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Para qué yo sea santificado en medio de los hijos de Israel? Si no, no pasa. Se para ahí una bendición. Porque yo, oh Jehová, soy el que los santifico. No podemos tener santidad por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica. El mismo versículo lo encontré en la versión MBV, Levítico 20. Extraña la herencia, pero existe. Levítico 22:32. Dice así. Tal vez no suena más cercano, por eso lo escogí. No me tratarán como si fuera algo común o ordinario. Suena más cercano, ¿no? No me tratarán como algo común o ordinario. Al contrario, reconozcan que soy el Dios santo que habita entre ustedes. Yo soy el Señor que los santifica a ustedes. No sé si lo sabías, pero de la profanidad hay un mandamiento. Es el tercer mandamiento. Éxodo 27. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Éxodo 27. Un pasaje muy conocido en el mundo cristiano evangélico, ha sido usado para muchas cosas. Ha sido usado para crear temor e ir a la iglesia obligado y para ir al cielo con una espada por la espalda. Mal ocupado. Pero ha sido puesto en la palabra de Dios para que entendamos quién es Dios. Estoy hablando de Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Lo que nos está diciendo, la reverencia, la honra, el agradecimiento, la sujeción es sabia. Y te va a dar como resultado la bendición para tu vida. Esa es la forma correcta de usar este versículo. ¿Conoce el libro de Eclesiastés? ¿Quién sabe de qué habla en general el libro de Eclesiastés? Tiempo, ya, no es un versículo. Es una reflexión de Salomón, uno de los hombres sabios en la Biblia, que hace de toda la vida, todo lo que vivió. Él se sienta a relatar todo lo que hizo. Y cuando tú lees el libro de Eclesiastés, estás leyendo a alguien que está haciendo una biografía de cómo vivió su vida. Y en el penúltimo versículo, Eclesiastés 12:13, termina en el 14, Salomón dice así: el fin de todo discurso oído es este. En la versión NTV dice, y de esto se trata la historia. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. De esto se trata la historia. Conoce al Señor, hónralo, ámalo, porque eso es lo que tienes que hacer, porque ahí viene toda la bendición para tu vida. Eso es lo que está escrito ahí, en el nombre sabio. Hónralo, reveréncialo, reconócelo, sujétatelo. Es lo que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga. Pero quiero hablar de un último personaje
donde vemos realmente viviendo lo que significa una persona que entiende lo que significa el trato con lo sagrado. Es decir, es el antagonismo de ser profano o profana. Hasta pocos años atrás, yo entendí realmente quién era María. Vengo a un hogar donde mi padre era católico y mi madre evangélica tradicional, donde la lucha religiosa siempre estaba, aunque no era abierta, pero estaba. Donde todo lo católico era malo, donde todo era idolatría y todo lo que se nombraba era no apartada de Dios. Y ahí estaba María. La pobre María estaba encasillada también en ese lugar, porque la veíamos la adoración y todo lo que estaba ahí. Pero hasta que el Señor me llevó a leer de María, pude entender que era una mujer maravillosa. Una jovencita de 15 años aproximadamente, judía, virgen, que aceptó los designios de Dios como probablemente ninguna de las mujeres que están acá lo hubieran aceptado, porque significaba renunciar a todo lo que significa una vida de mujer, marcada por el Espíritu de Dios. Tan extraordinaria era María, que realmente el Espíritu Santo inspiró al ángel Gabriel cuando la visita y dice sobre ella que era bendecida entre todas las mujeres. Ninguna mujer fue tan bendecida como María por el ángel Gabriel. Cuando uno ve el relato de la vida de María, después que el ángel Gabriel habla, viene un pasaje donde María empieza a abrir su corazón y a relatar su sentir. Los católicos lo conocen como el Magnificat, que es un cántico, un rezo que ellos hacen. Pero es extraordinario, no porque lo usen como rezo significa que no sirve. Es el corazón de María. Y ahí uno puede entender por qué fue escogida por Dios. Lo quiero leer, Lucas 1, 45 al 50. Harías muy bien de leerlo, sobre todo mujeres. También leerlo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros en general. Pero también aquí hay un corazón y un sentir de mujer. Lucas 1, 46, 50. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. A los que le temen, a los que entienden quién es Él. María fue escogida, en mi opinión, exclusivamente porque tenía muy claro lo que significaba tratar con los santos. Ella vivió más de 30 años al lado de un hombre santo. Fue elegida para poder interactuar con un hombre santo. Fue elegida para ser capaz de renunciar a su humanidad de madre y dejar que Dios siguiera con un plan, porque entendía quién era ella y quién era Dios. Entendió que su hijo no era su hijo, porque lo vio la santidad de Jesús. Pudo discernirlo, pudo verlo, pudo palparlo. María fue escogida por entender lo que es sagrado y lo que es santo. Quiero hacerte una pregunta esta mañana, más de una, dos, tres. ¿Amas al Señor? ¿Amas a Dios? Nadie lo ama aquí. Lo aman. ¿Y amas la iglesia? ¿Y amas a este personaje que se llama pastor? Lo vas a necesitar. Y por eso te lo estoy preguntando, después no me lo cobres. Quiero decir algo, antes de lo que voy a mencionar, quiero decir algo bien concreto con respecto al tema de ser profano o no. Todos los días tomamos decisiones y todos los días podemos actuar adecuadamente al acercarnos a Dios o inadecuadamente al acercarnos a la presencia de Dios. Todos los días. Todos los días cuando tomas una decisión se está poniendo en juicio realmente quién eres tú y qué es lo que realmente crees de Dios. Prácticamente no hay día que eso no suceda. Tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver cómo inviertes el tiempo, tiene que ver en qué estás gastando tu dinero. Todo tiene que ver finalmente con eso. Porque eso dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu plata, con todo tu casa, con tus hijos, todo. ¿Se entiende la palabra todo? Es todo. Por eso que esto tiene que ver con una decisión que viene todos los días. Y cuando uno habla de estos temas, nos encontramos con dos tipos de respuesta de parte de los cristianos. Lo primero que hacen es defenderse. Y se defienden de dos maneras. No, es que era urgente. Y salió algo urgente. Eso fue lo primero. Y lo otro, no, es una regla. Yo quiero decirte que lo que yo hablé esta mañana no es ni urgente ni es regla. Es Dios. Sencillamente lo que Dios dice, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuáles síntomas veo yo de profanidad en la iglesia?
El primero, que se nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no oidores. Santiago, voy a leerlo, 1 del 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, no son solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hace 2 domingos, yo hice una pregunta aquí, ¿qué es lo que estuvimos hablando los domingos pasados? Y fueron como 2 o 3 personas que más o menos balbucearon. Yo entiendo que hay personas que tal vez sabían, no entendieron la pregunta, o tal vez no, se les dio vergüenza hablar, lo entiendo. Pero había una gran cara de ojos como, ¿oidor o hacedor? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Cuánto quedó? Desde el mes de marzo hacia adelante Dios nos ha estado guiando. Y ha sido algo guiado por Dios en una profundidad. Han habido ciclos bien marcados. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿lograste ver o discernir los ciclos en cuál Dios nos fue, los temas que Dios nos fue colocando? ¿Alguien los vio? ¿Alguien entendió? Si alguien lo entendió, que lo diga con voz fuerte, vamos a ver cómo está esto. ¿Quién lo entendió? ¿Quién vio? Si no está haciendo esto, no está hablando de esto. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo entendió? Habló del corazón, sí. En la etapa más terminal fue eso, sí. Que hay que tener cercanía con Él y confesar nuestras faltas, acercarnos más, tener una intimidad con Él. Sí, sí. Fue como la etapa intermedia. ¿Quién más? Estilo de vida, avivamiento y visitación. En la última etapa. Pero si ponemos atención a lo que Dios está haciendo, porque créeme, es Dios. Lo primero que partió en marzo fue paternidad. Paternidad, 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 paternidad. Que concluyó con el cambio de nombre. La verdad es que el cambio de nombre, yo lo he dicho varias veces, venía hace más de 2 años, pero Dios nos dijo ahora. Era Dios. Y cuando entendimos quién es Dios, ¿qué fue el mensaje que vino después? Intimidad, 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 fe sobrenatural, fe sobrenatural. Después empieza a aparecer. ¿Y por qué apareció el ciclo de avivamiento? Porque el día domingo 2 de junio Dios apareció aquí. Avivamiento, avivamiento. ¿Lograste verlo? ¿Eres oidor o eres hacedor de la palabra de Dios? Quiero preguntarte, ¿tú anotas? ¿Anotas? Yo quiero felicitar a los que anotan. Los quiero felicitar, honestamente. Porque realmente lo que nos dice el libro de Santiago, que aquellos que ponen perseverancia, constancia en lo que dice la palabra, lo que dice, son los que perseveran en ella. La verdad es que son muy pocos los cristianos que hacen eso. ¿Procuraste con denuedo y diligencia como una característica cristiana después de la predicación que te tocó? Tal vez estuviste aquí, pasaste, lloraste, estuviste de rodillas. Yo vi gente aquí, en todas las predicaciones. Después de eso, ¿hiciste algo más? ¿Volviste a ver la predicación que te tocó o volviste a buscar? A ver, quiero saber más de lo que Dios me habló a mí. ¿Qué hiciste con lo que Dios te habló? ¿Ejecutaste una acción? Porque sabes que una inspiración sin acción es emoción. Y una inspiración con acción es un cambio profundo de Dios. Somos llamados realmente a ser hacedores de la palabra de Dios. Y lo necesitamos. Necesitamos vivirlo así. Yo, Benjamín, te veo ahí atrás hoy día. Yo tengo una palabra de Dios para tu vida que no la recibí ahora, la recibí hace 2 domingos atrás, de ahí voy a explicar cuándo. Cuando yo estaba ahí atrás y tú saliste con mucho calor de ahí, estabas con calor, te pusiste en el pilar, me dijiste, estoy acalorado, estabas tratando de ventilarte un poco, pero andabas con tu cuaderno y un lápiz. Y como pudiste, te apoyaste en ese pilar. Y seguiste la predicación de Maricela. Estaba predicando la Mari ese día. Y mientras cuando te miré, mi corazón fue muy conmovido. Y sentí esto de Dios para ti. Aunque nadie crea en ti, aunque nadie crea lo que tú eres, ni tú mismo crees en ti, yo sí creo en ti. Y haré cosas grandes con tu vida. Un corazón inquisidor, un corazón diligente. Un corazón que tiene hambre por guardar los tesoros de Dios, porque son santos.
Hablamos con Carlita el otro día, estábamos comentando su primera predicación y llegamos al punto de qué le pasó los días previos, cuán nerviosa estaba, cuánto tiempo invertido. Yo le decía, y a mí me pasa exactamente lo mismo, tengo no sé cuántos años predicando, jamás he dejado de sentir lo mismo. Si tan solo la gente supiera que lo que sale de aquí está inspirado por Dios, realmente lo entendiera, no dejarían de anotar, no dejarían de buscar, a ver, quiero saber más, vendrían a preguntar por los detalles, porque evidentemente uno pasa por de largo por un montón de cosas. Son muy pocos los que se secan después para decir, pastor, pastora, muy pocos. Pareciera que entra por acá y sale por acá. Pero Dios nos está llamando a tener un cambio realmente, un cambio profundo en nuestro corazón. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Oidor o hacedor? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros esta mañana. Un profano, vamos al otro punto, o profana, no tiene respeto a la presencia de Dios. Y no lo tiene porque sencillamente no percibe a Dios, no se da cuenta que está Dios o no le interesa, no lo sé, pero sencillamente le da lo mismo. No lo muestran. No, si sea que Dios se esté manifestando, lo he visto aquí, Dios manifestándose y gente saliendo, conversando como que no estuviera, o no manifestándose, lo mismo, exactamente lo mismo. No hay conciencia de la palabra de Dios. Hace 2 domingos atrás, lo que le estaba diciendo a Benjamín, me puse ahí atrás, porque hemos estado orando y buscando con el equipo pastoral, lo hemos hablado en el staff, ¿cómo vemos este mover de Dios? Y más de alguna vez me dijeron, sí, está todo bien, pero atrás siempre está, la gente se para, whatsappean, hacen esto y esto otro. Yo la verdad, ya, no lo creí tanto, pero me instalé atrás. Y empecé a contar cuántos salían mientras se estaba orando, cuántos salían mientras se estaba predicando. Y dejé de contar. Y yo no estoy hablando de las salidas normales que también comentaba en la mañana, las mamás con niños, gente que tiene problemas de salud que tiene que ir al baño. No, yo estoy hablando de que sencillamente la gente sale, entra, se para, como que aquí Dios no estuviera. Porque no logran ver lo sagrado, porque la adoración no es sagrada, porque la palabra predicada no es sagrada, sencillamente salen. Lo hacen nomás. No hay conciencia de eso. No se respeta. Yo sé que pasa en todas las iglesias. Pero eso no significa que sea bueno, no significa que está bien. Recuerden las palabras que recibimos de Dios. Los estoy llevando a un nuevo nivel. Hombres nuevos, mujeres nuevas, un nuevo yo. Ese nuevo yo tiene que tener conciencia de lo que es sagrado. Si queremos realmente acercarnos a Dios, tenemos que darnos cuenta que estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a buscarlo si ni siquiera nos damos cuenta? Quienes son profanos o profanas, les es fácil dejar los compromisos que son sagrados porque para ellos no son sagrados. Dios siempre está guiando. Oramos porque Dios nos dirija, porque Dios nos hable, que nos ayude a tomar decisiones y de repente te ves involucrado en un curso de discipulado. Y juraste que fue porque sí. Tú no te das cuenta que Dios te ha estado llevando y poniendo el deseo de entrar en el curso de discipulado. Buscó una persona que te amó, que te buscó, que se preparó para ir al discipulado. Y llega el tiempo, avanza, te da lata, te cansaste y te fuiste. No lograste ver que era Dios. Desechaste algo sagrado. Pasa lo mismo con los talleres. Yo voy al taller pastor. Lo ves venir una por medio, después no vengo, desaparezco. No entienden que no es con el pastor. No es con el taller. Es con Dios. Definitivamente es con Dios. Estudios bíblicos, pasa lo mismo. Oraciones. Tenemos acá en la iglesia un tiempo de oración. Hay gente que está asignada, comprometida a venir y no viene. Y no viene nomás, no viene. Ni siquiera hay una excusa. No sé, pensarán probablemente que su oración no era importante. ¿No va a cambiar lo que pasa en la reunión? No lo sé. ¿Pensarán que alguien más va a orar por ellos? No se dan cuenta que fuiste escogido para orar por tu iglesia. No lo ven así, no lo ven como una honra. Lo ven como una carga, lo ven como una regla, lo ven como una pega. Pero se trata de Dios. Hay otros tantos que desechan la oportunidad de servir. Se les pide algo que a lo mejor probablemente no correspondía y empiezan a pensar, a darle vueltas y después llegan a la conclusión, no, es muy pesado, no me corresponde, no estoy en el turno. Entonces no logran ver que lo que había detrás era una invitación de Dios para que con lo que tú eres bendigas a la iglesia, para que desarrolles tu llamado. Ven la otra parte porque no lo ven sagrado. No me llamó la persona, no me llamó Dios. Es Dios. Es Dios que usa a las personas y nos lleva domingo a domingo a poder crecer y ministrar y conocerlo. El domingo 2 de junio nosotros nos encontramos todavía en Cuba.
desconectados de internet y de toda la realidad. Cuando llegamos a Panamá, veníamos de vuelta como el 4 y el 5, ahí nos metimos en los WhatsApp y nos encontramos los primeros comentarios de lo que había sucedido el domingo 2 de junio. ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió el domingo 2 de junio? ¿Quién puede decir lo que sucedió el domingo 2 de junio? ¿Y cómo fue? Fue tan fuerte que probablemente no iban a predicar. Y ahí empezó la lucha, predico, no predico, predico, no predico, y ahí tenemos que aprender eso. ¿Se acuerdan de eso? Cuando me contaron eso fue maravilloso, llegamos, hablamos con personas, hicieron un estudio de todo lo que hemos vivido como iglesia y llegaron a la conclusión que a pesar de que en Jerónimo Alderete hubo un domingo muy potente, esto había sido superior. Como pude me conseguí, porque supe que habían sacado fotos, videos, mándenmelo para verlo, porque lo único que quería era verlo. Y los veo, que sí, maravilloso, me emocioné. Y lo único que estaba esperando es llegar el domingo 9. Ojalá, Señor, que la onda siga, porque yo quiero vivir eso, si me lo perdí. Y el Señor, ese fue el día de la visión de Jesús. Ese fue el día cuando Jesús aparece aquí y empieza a hablar, y le habla a la Caro, y después la Caro dio testimonio, pero no tenía idea que otra persona había visto a Jesús. Eso pasó con Frey, lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, se siguió manifestando. Pero lo que más me impactó, porque fue un domingo, es que gente que yo vi en el video, yo vi en la foto, los vi aquí y no vinieron. ¿Qué puede ser más importante? Después de lo que sucedió, era el domingo más maravilloso que se había vivido. Y no vine. Yo no sé si hay alguna excusa para eso, y no yo no estoy aquí para juzgar eso, no me corresponde, sino que es como para ver cuánto realmente entendemos lo santo y sagrado que es Dios. Esaú es el profano por excelencia. Yo creo que no hay cristiano que ni de los niños le cuentan la historia de Esaú. Todos miran a Esaú como, este gallo, Génesis 25, y hablan de que él vendió la primogenitura sencillamente por un plato de comida. La discusión del plato de lo que era no importa, pero era por un plato de comida. Todos saben eso. Y la verdad es que la historia la tomamos también profanamente, porque conocemos la historia de Saúl, pero tampoco vamos a la profundidad de lo que sucedió. Lo vemos como se descuidó. Se le pasó. Porque no logramos entender que lo que él hizo fue literalmente renunciar a lo santo, a lo sagrado que Dios tenía para su vida, para satisfacer sus deseos personales. Hambre. Él tenía hambre. Pero el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos recuerda esto a gente que somos del Nuevo Testamento, somos de esta época. Hebreos 12, 15 al 17. El autor de Hebreos está clamándole a los cristianos, los está clamando, por favor, hagan esto, vean esto, aléjense de esto, tengan esto. ¿Para qué? Para que Dios siga con ustedes. Eso es lo que está haciendo. Todo el capítulo es así. El versículo del 12 pasa del 11, que es la fe, y el 12 habla de la gloria de Dios, la magnificencia de Dios y lo que tenemos que hacer. Y dice el 12, 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. No termina ahí, hermano. Sigue leyendo lo que sigue. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No más. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, capítulo 1. Pareciera ser que Malaquías es como las sentencias de Dios, porque recuerden los que siguen en la otra etapa que viene. Y en el 1:2 dice lo siguiente: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo me has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto de chacales. ¿Era poca cosa ser profano? Juzgue cada uno de nosotros. Esaú en su profanidad no pudo ver que la primogenitura era sagrada para Dios. No era una cosa, no era una invitación más, no era un libro más lo que estaba haciendo, no era una predicación más.
Era algo que era sagrado para Dios. ¿Qué le costó a Esaú en lo práctico? Perder la primogenitura. El primogénito estaba destinado a ser el sacerdote de su casa, lo que significaba que iba a tener una familia en orden, una esposa sujeta, una esposa amante, una compañera, hijos ordenados, hijos obedientes, hijos que amen a Dios. Significaba gobierno de la familia, significaba que iba a haber provisión, significaba que los costos de todo lo que necesitaría ser cubierto, que iba a haber ideas, iba a haber emprendimiento, lo que necesitaran iba a estar, y significaba doble herencia. La bendición de Dios espiritual iba a ser doble sobre el espíritu del primogénito. Eso perdió Esaú. No era poca cosa. No era solamente un plato lo que estaba en juego. No sé cuánto Dios te ha hablado esta mañana. Y quiero volver a preguntarte, ¿aún me amas un poquito? ¿Aún queda algo? Sé que son palabras duras, pero es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Estamos buscando la presencia de Dios, pero no será fácil y tiene un costo. Quiero terminar dando algunos consejos a las personas presentes acá. Son más consejos de la experiencia, de lo que he visto y de lo que creo que es conveniente. Quiero hablar a los padres y la enseñanza a los hijos. Padres y madres que están acá, nuestros hijos deben aprender lo antes posible que este es un lugar donde debemos encontrarnos con Dios. Si bien es cierto, lo podemos pasar bien, podemos hacer amigos, todo lo que tú quieras. Este es un lugar donde debemos encontrarnos con Dios. Y tu niño debe saber, tu pequeño debe saber que a eso se viene. Recuérdale que este no es un lugar para ir a juguetear. Hay tiempos de todo, hay espacios de todo. Entendemos que hay niños pequeños que necesitan correr. Bueno, se puede salir, el niño va a correr. Tuve hijos, hoy día tengo nietas y sé lo que significa. Pero ellos tienen que entender que este es un lugar donde habita la presencia de Dios y en eso estamos. Tienen que entender que no van a aprender a adorar si tú no lo tienes a tu lado. La oración no es para que entren y salgan. La oración es para que aprendan contigo cómo adorar a Dios, cuándo adorar a Dios. Yo quiero bendecir y darle las gracias y felicitar a los papás que lo hacen, porque aquí hay padres que lo hacen, me lo han comentado, lo he visto, lo hacen muy bien, pero algunos están muy lejos de esto. Lo que estamos creando es un niño que va a ser profano con la presencia de Dios. Una niña que va a ser profano, no va a poder discernirlo, no lo va a entender aquí, no lo va a entender en el colegio. No lo va a entender con los amigos. Si no lo entiende aquí, no lo aprende. Yo sé que te va a sonar pesado. Es que el mundo me dice que no haga eso, que el niño se va a traumar. No es así. La verdad es que los niños que uno los ve, que son criados en el orden de Dios, son bendición. Y los ve vivir en bendición. Y sus vidas son una bendición para los demás. Porque tienen la bendición de Dios. Papá, te quiero pedirte que ores por ti mismo como padre y madre. Ora para tener sabiduría, que no hagas lo que yo te digo porque lo vas a ver como regla. Yo quiero que lo veas como temor de Dios. Quiero que sientas en tu corazón que es tu responsabilidad formar esa sensación de que hay un Dios santo y que habita en medio nuestro, que a eso hemos venido a la iglesia. No quiero que te pases para el otro lado como prohibiéndole todo. No se trata de eso. Es de entender claramente quién es Dios, que el niño entienda. Si no lo entiende contigo, papá o mamá, no lo va a entender con nadie. He estado en estos días con varios padres, adolescentes, preocupaciones hay muchas, y van a seguir, sobre todo si los niños no entienden desde pequeños de qué se trata esto. Esto se trata de Dios. La iglesia se trata del Señor. Con respecto a la entrada y salida del salón, hay personas que tienen que entrar y salir, y está bien. Lo que les pido es que se ubiquen en las partes más posteriores, porque cada vez que hay alguien que se para aquí, de acá, de allá o de acá, distrae a cualquier cantidad de gente, y Dios está haciendo cosas. Tú estás entregando cosas, como que no lo veo, entonces salgo. Y algunos entran 2 o 3 veces. Si tienes que hacerlo, la conciencia, siéntate en los lugares posteriores donde puedas salir con facilidad y no robe la atención que las personas están tratando de tener a lo que Dios está haciendo en la oración, en la predicación, en la coordinación. No lo hagas. Procura llegar a la hora. Procura llegar a la hora, porque tienes que llegar a entender que tú no vienes aquí por el pastor, no vienes aquí por la oración, no vienes por la predicación, tú vienes aquí porque tú vienes a adorar a Dios, ¿o no? Y Dios ya llegó. No tienes que esperar que haya más gente o menos gente y están cantando. Tú tienes que llegar primero, porque Dios es primero. Eso es una decisión que tienes que tomar. Yo luché mucho con esto en mi vida, no fue fácil. Tuve problemas familiares al principio. Hasta que tomé la decisión, lo voy a hacer. Y he visto la bendición de Dios en mi esposa y en mis hijas. Y hoy día lo veo en mis nietas.
Siéntate adelante. La mayor parte de los problemas, el whatsappeo, las conversaciones, la entrada y salida, se producen atrás. Siéntate adelante, para que no te distraigas. Los servidores, quienes sirven en la iglesia, les pido lo siguiente. Hay 2 reuniones. Dedica una reunión a servir y la otra dedícate a recibir y a estar en la presencia de Dios. Tenemos harto problema con esto. Porque no es lo mismo servir que estar con Dios. Agradecemos a los servidores, pero la verdad que tienes que llenarte de Dios para poder servir en espíritu y en verdad. Si te sirve, quiero hacer 2 recomendaciones. Recuerda siempre dónde estabas antes que Dios tocara tu vida. Eso te va a hacer humilde y no te hace perder la sensación de quién es Dios y quién eres tú. Y segundo, recuerda mi experiencia del Omnium. No te la deseo, pero te haría bien. Que Dios te abandone, porque tú lo abandonaste. Yo nunca más lo olvidé. Y hasta el día de hoy espero siempre hasta el último momento. Apóstol Pablo, preocupado de este problema, hace un clamor a la iglesia. Todo el capítulo 4 de Efesios, de alguna manera, después de que habla de los ministerios, empieza a clamar a la iglesia para que entiendan de qué se trata. Habla para que no se apague la llama del amor de Dios, para que haya bendición. Y en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven, las cosas que deciden. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos hasta el día de la redención.